buenos días, hermanos. Pues damos gracias a Dios en esta mañana porque pues nos concede este nuevo día y también nos concede la bendición y la oportunidad de meditar en su palabra. Y pues lo vamos a hacer con nuestro devocional que se encuentra en el primer libro de Crónicas, y en esta mañana comenzaremos con el capítulo 10 y estaremos viendo un reino legítimo y un Dios soberano. Bien, pues recordemos que al terminar la sección de genealogías, que fue capítulo 1 al 9, pues se terminó con la descendencia de Saúl y Jonatán, y se entendió que pues son sobrevivientes del cautiverio babilónico, y pues esto provoca que sea necesaria una narración aclaratoria, lo cual pues va a ser este capítulo 10. Vemos que al regresar del exilio, los israelitas o judíos no tienen rey, y es algo que está sucediendo precisamente también en este capítulo 10, en la narración de este capítulo 10. Si pues entendemos entonces que el propósito del cronista es que si por alguna razón algún descendiente de Saúl y Jonatán estuviese interesado en reclamar el trono, pues este tiene que saber a través de esta narración, que si alguien puede hacerlo, que si alguien puede reclamar el trono de una manera legítima, pues no sería él, sino un descendiente de David. Por eso es tan importante este capítulo. Bien, quisiera comenzar en esta ocasión leyendo el versículo o los versículos 13 y 14, que dicen de esta manera: Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Es por eso, por lo que acabo de mencionar, que comienzo con estos versículos, porque eso nos da a entender con este capítulo 10, que termina con esos dos versículos, que es importante esta narración, porque así se entiende y se da la razón por la que la descendencia de Saúl ya no puede más reclamar pues el trono, porque su dinastía, además de que en este capítulo se narra cómo prácticamente desapareció, y que los pocos que quedaron pues fueron cuidados por David, y que queda claro que fue Dios quien puso a David en lugar de Saúl. Por lo tanto, no hay manera de interponerse entre ellos. Ahora bien, vamos a aprender algunas cosas con respecto a la razón por la que Saúl perdió este gran privilegio, y es su pecado, su rebeldía, su obstinación. Y pues veremos en primer lugar que el pecado se hace evidente por el orgullo. En el versículo 4 dice: Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Vemos que Saúl aquí manifiesta que no tenía ningún temor de Dios, pero aún así pues se creía mejor que los filisteos. Los llama estos incircuncisos, pero nos podemos preguntar, ¿y en qué es mejor Saúl? Él simplemente por estar circuncidado se considera mejor que los filisteos. Sin embargo, ya nos quedó claro que él, a pesar de tener un cumplimiento de la ley, que era la circuncisión, realmente su corazón estaba alejado de Dios. Nunca obedeció a Dios. La razón por la que fue desechado o traspasado de su reino es porque él no obedeció. Dios le dio una orden específica y él no obedeció. Él hizo lo que bien le pareció. Además de que se nos dice también en nuestros versículos 13 y 14 que él acudió a una adivina, lo cual estaba prohibido
en la ley. Así que él no se cansó de dar evidencias de su rebeldía y desobediencia a Dios y a su palabra. Así que pues no podemos comprender cómo es que el orgullo de su pecado lo lleva a tal grado que aún así él, a pesar de todas esas acciones de rebeldía y desobediencia a Dios, pues él se cree mayor o se cree mejor que los filisteos. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 12 nos habla de alguien con un corazón parecido que se cree mejor y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Vemos como este hombre, pues fariseo, se cree mejor que un publicano y lo expresa de una manera que es humillante para el otro hombre, pero esto no agrada a Dios, así como lo ha hecho Saúl, que habla de una manera despectiva de los filisteos, aunque ciertamente sabemos que ellos no tienen nada que ver con Dios, pero aquí el punto es que Saúl, siendo alguien también rebelde y desobediente y alejado de Dios, aún así se cree mejor. Además, este hombre Saúl no confió en Dios ni siquiera en el último momento. No mostró arrepentimiento, no clamó a Dios. Además, puso la solución que él se dio a sí mismo fue el suicidio. Y esto pues es una evidencia de una falta de temor y confianza en Dios. No clamó a él, no tuvo temor, sino que él mejor prefirió acabar con su propia vida. En segundo lugar, podemos ver que el pecado trae consigo vergüenza. Versículos 1 y 7 dicen, versículo 1, los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Versículo 7, y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Bien, estos hombres están manifestando vergüenza y es que pues la vergüenza por el pecado trae como primer resultado huir o esconderse. Vemos que se nos menciona en el versículo 1 y en el versículo 7 que huyeron porque veían que estaban ya prácticamente derrotados. Así que esta es pues es algo que pues surge de una manera natural. Esto es lo que produce el pecado, la vergüenza, y pues termina uno huyendo o escondiéndose. Lo mismo que hizo a Adán en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que el pecado avergüenza, tal como lo hizo con Saúl y tal como lo hizo con el pueblo de Israel y tal como le pasó a Adán. Ojalá ese huir fuera como dice el consejo de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero lamentablemente una cosa es huir de las pasiones juveniles para no pecar y otra cosa es intentar huir a la ira de Dios por haber pecado, como lo hizo Saúl o como lo hizo Adán. También pues podemos aprender que la vergüenza por el pecado trae como segundo resultado grandes pérdidas. Y es que vemos que hubo muertes, en nuestros versículos dice que pues hubo muchos muertos y entre ellos pues los hijos de Saúl, pero vieron de ellos que había muerto bastantes, por lo tanto se sintieron pues derrotados y ya no pudieron continuar. Además, en el versículo 7 se nos dice que cuando ellos huyeron, dejaron las ciudades y los filisteos las tomaron. Así que
Esto fue una gran pérdida para Israel. Al abandonar estas ciudades, pues las perdieron porque los filisteos las tomaron. Y es que así es el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que así como Israel tuvo pérdidas, perdió ciudades, también se nos narra cómo Adán y Eva perdieron el acceso al huerto y por lo tanto al árbol de la vida. Y pues eso fue una pérdida tan grande causada por el pecado. Y en tercer lugar podemos ver que el pecado contamina. Versículos 2 y 6 dicen, versículo 2: y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Versículo 6: así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Pues vemos entonces cómo tristemente el pecado no solamente al venir juicio para Saúl, no solamente lo tocó a él, pero tristemente, pues también se llevó consigo a sus hijos, incluso pues a Jonatán, que era un hombre justo, un hombre piadoso. Ciertamente, entonces podemos ver cómo es que Saúl, pues por su rebeldía, recibió un justo castigo, pero tristemente por su causa murió mucha gente del ejército, pero pues incluso sus hijos. Aún Jonatán, un hombre que dio un buen testimonio y pues fue un hombre que agradó también a Dios y que era el gran amigo de David, pero aún así él también fue alcanzado por este juicio a Saúl tristemente. Así que si algo debemos de considerar en esta mañana es que el pecado no es un juego ni debe de tomarse a la ligera. Así que el pecado quita la legitimidad de un reino, tal como le pasó a Saúl. Pero vemos como un Dios soberano es el que ha tenido el control de todas estas cosas. Quisiera terminar leyendo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amados hermanos, que en esta mañana podamos entender esta gran realidad, que no podemos tomar como un juego al pecado. El pecado es algo real, es algo tan fuerte que nos lleva a estar lejos de Dios y de su buena voluntad, y que esto nos lleva al castigo. Saúl, vemos cómo fue objeto de la ira de Dios por causa de su rebeldía, su desobediencia, su obstinación. A Adán, vemos cómo también pues fue castigado por causa de su desobediencia. Así que hermanos, nosotros no somos la excepción. El pecado trae castigo. El pecado, como hemos aprendido, también trae vergüenza. Se manifiesta a través de ese orgullo que nos aleja más y más de Dios, pero sobre todo contamina, y no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia, a todos aquellos cercanos a nosotros. Así que debemos de considerar y de tomar el pecado como algo serio, pero gracias a Dios, porque a través de Jesucristo, que ha traído perdón, ha traído la solución a este mortal pecado. Así que nosotros confiamos en Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Por lo tanto, hermanos, seamos fieles a Él, seamos obedientes y no nos cansemos de proclamar su Evangelio, porque así como nosotros hemos sido salvos, muchos más pueden serlo todavía. Que Dios les bendiga.